Diccionario Bíblico Hablado, una producción de Big Music Enterprise. Bienvenidos. Bálsamo de Galaad, sustancia conocida en el mundo antiguo por sus propiedades medicinales, se exportaba de Galaad a Egipto y Fenicia. Génesis 37:25. Baluarte, fortaleza, estructura sólida semejante a un muro levantada para defensa, posiblemente un sistema de dos paredes con un espacio en el medio. La salvación de Dios es un baluarte para su pueblo. Isaías 26:1, Salmo 8:2, 1 Timoteo 3:15. Bama, sustantivo hebreo que significa lugar alto atrás, término que se utiliza con frecuencia para describir lugares de adoración, una adoración a Yahvé generalmente falsa que contenía elementos cananeos. En Ezequiel 20:29 aparece un lugar al que se denomina Bama y se hace un juego de palabras para ridiculizar los lugares altos. Si se pretendía ubicar a Bama en el lugar sitio específico, ese lugar ya no se puede localizar. Bamot, nombre geográfico y sustantivo común que significa lugares altos. Sitio de Moab donde los israelitas permanecieron durante el peregrinaje en el desierto. Número 21, 19 al 20. Algunos lo equiparán con Bamot Baal. Bamot Baal, nombre geográfico que significa lugares altos de Baal. Mesa, rey de Moab, alrededor de 830 a.C., la menciona en la piedra moabita. Números 22:11. Habla de Bamot o de los lugares altos de Baal, cerca del río Arnón. Allí fue donde Balac y Balaam pudieron ver toda la tierra de Israel. Josué 13:17. La menciona como ciudad que Moisés le dio a la tribu de Rubén. Podría ser la actual Jebel Atarus. Bancario, sistema. La antigua Israel no tenía instituciones para préstamo de dinero ni bancos en el sentido moderno del concepto. Las transacciones comerciales y los préstamos a crédito estaban totalmente en manos de individuos en forma privada, de terratenientes y comerciantes. Las culturas contemporáneas mesopotámicas prestaban dinero aplicando intereses, en algunos casos hasta un 33.3% anual. La tentación de los israelitas para realizar lo mismo se suprimía mediante leyes que prohibían la aplicación de recargos o intereses sobre los préstamos. Éxodo 22:25, Levíticos 25:36 al 37, Ezequiel 18:8. Según estos estatutos, solo los extranjeros se les podía aplicar un interés sobre la deuda. Deuteronomio 23:20. Bani, nombre de persona que significa edificado, hombre de la tribu de Gad que formaba parte de los 30 guerreros principales de David. Segunda de Samuel 23:36. Levita descendiente de Merari. Primera de Crónicas 6:46. Antepasado de Utai de la tribu de Judá que estuvo entre los primeros israelitas que regresaron del exilio babilónico a Palestina alrededor del 537 a.C. Primera de Crónicas 9:4. Antepasado original de una familia de la que 642 de sus miembros regresaron del exilio babilónico con Zorobabel alrededor del 537 a.C. Esdras 2:10, Nehemías 7:15. Los llama Binuí y dice que regresaron 648. Aparentemente la misma familia tenía algunos miembros que se habían casado con mujeres extranjeras y que estuvieron de acuerdo en divorciarse de ellas a fin de evitar que la comunidad del pacto se enfrentara con tentaciones religiosas. Esdras 10:29, 34 y 38. Padre de Rehum, levita que ayudó a Nehemías a reparar el muro de Jerusalén. Nehemías 3:17. Es probable que haya sido el hombre que ayudó a Esdras a interpretarle la ley del pueblo. Nehemías 8:7, y lideró la reunión de adoración en arrepentimiento que condujo al pacto de Nehemías de obedecer la ley de Dios. Nehemías 9:4 y 5. Aquí también participó otro Bani y selló el pacto de Nehemías junto con el otro Bani.
Nehemías 10, 13 y 14. Su hijo Uzi fue líder jefe de los levitas. Nehemías 11, 22. Banquete, comida elaborada a veces denominada fiesta. Los banquetes y las fiestas en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento eran importantes para sellar amistades, celebrar victorias y para otras ocasiones alegres. Daniel 5, 1, Lucas 15, 22 al 24. La idea de la hospitalidad calaba profundo en el pensamiento de los habitantes del cercano oriente. Génesis 18 del 1 al 8, Lucas 11 del 5 al 8. La mayoría de los banquetes se celebraban por la noche después de terminar el trabajo del día. Por lo común se invitaba solamente a los hombres. Cuando no estaban presentes los sirvientes, las mujeres servían la comida. Los anfitriones enviaban invitaciones, Mateo 22, 3 al 4, y a veces llevaban a cabo preparativos muy elaborados para recibir a los invitados. Los que participaban de la comida se reclinaban en asientos similares a una cama colocados en ángulo recto en relación a la mesa, aunque las traducciones españolas generalmente hablan de sentarse a comer. En término griego, en realidad significa reclinarse. Marcos 6:39, Lucas 12:37. Las comidas típicas que se servían en un banquete eran pescado, pan, aceitunas, diversas clases de vegetales, quesos, miel, dátiles e higos. La carne vacuna y de cordero la utilizaban solamente los ricos y en ocasiones especiales. Marcos 14:12, Lucas 15:23. El vino también era parte importante de las fiestas, de modo que a veces en hebreo se las denominaba casa de bebida, casa del banquete, Cantares 2:4, o en griego bebidas, dispasión, 1 de Pedro 4:3. Algunos asientos de la mesa del banquete tenían preferencia sobre los demás. Marcos 10:37, Lucas 14:7, 11, Juan 13:23. En Lucas 14:8, 10 Jesús hizo referencia al primer y al último lugar. A menudo utilizaba los banquetes y las fiestas para presentarle su mensaje a diferentes personas. Mateo 9, del 9 al 10, Marcos 14, del 1 al 9, Lucas 7, del 36 al 50, 19, del 1 al 6, Juan 2, 1 al 11, capítulo 12, 1 al 8. La imagen de la fiesta como ocasión para celebrar una victoria se observa en la referencia de Jesús al banquete mesiánico. Mateo 8, 11, Lucas 13, 29. También en Apocalipsis se describe el día de la victoria final como la cena de la boda del Cordero de Dios. Apocalipsis 19, 9. Bañarse. Los idiomas bíblicos no hacen distinción entre lavarse y bañarse, primeramente porque el clima seco en Medio Oriente prohibía bañarse, excepto en ocasiones especiales o donde había disponible una fuente de agua. Juan 9:7. Por lo tanto, cuando en el texto bíblico aparece bañarse, generalmente se entiende como baño parcial. No obstante, dos excepciones sobresalientes son la de la hija del faraón en el rey Nilo, Éxodo 2:5, y la de Betsabé en la terraza de su casa, 2 de Samuel 11:2. Los baños públicos de la cultura griega eran desconocidos en Palestina antes del siglo II. El uso principal de la palabra tiene que ver con los actos rituales de purificación, Éxodo 30 del 19 al 21. Tal como sabemos en la actualidad, probablemente se puede afirmar que la mayoría de la gente, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, no tenía ni la privacidad ni el deseo de bañarse. Los sacerdotes se lavaban la ropa, las manos y los pies, o el término 2 veces para tratar el problema de lenguas incomprensibles en la iglesia. Barbecho, suelo virgen o que no ha sido sembrado recientemente, Oseas 10:12. La idea central del mensaje profético es clara. La nación de Israel, Jacob, debe volver a Jehová sembrando los valores de la justicia y la misericordia del pacto. El significado preciso del barbecho no resulta claro. Tal vez la tierra no arada represente el fracaso de Israel en cumplir con lo necesario para mantener el pacto, o quizás represente una nueva relación con Dios. Aquí se invita a Israel a abandonar los campos agotados de injusticia,
simbolizados por los espinos, y pasar la tierra nueva y fértil. Proverbios 13:23, del pacto. Barcos, nombre arameo que posiblemente significa hijo de Cos, un dios, antepasado original de una familia de sirvientes del templo que regresó de Zorobabel a Jerusalén en el 537 a.C. después del exilio babilónico, Esdras 2:53. Barcos, marineros y navegación. Transporte marítimo en tiempos bíblicos. En los comienzos la gente andaba por el mar en cualquier elemento que mantuviera a flote. El desarrollo temprano de los dos centros más importantes de la civilización junto al Éufrates, Tigris y el Nilo, los principales sistemas fluviales del cercano Oriente, seguramente no fue fortuito. Si bien las primeras embarcaciones eran remolcadas a lo largo de la costa, este tipo de transporte acuático y el movimiento de mercancías facilitaban el intercambio de productos locales en mercados más distantes, primero junto a la orilla de los ríos y después más allá del mar abierto. Desde sus básicos y rudimentarios orígenes antes del 3000 a.C., la tecnología de los barcos y el oficio de los marineros se fueron desarrollando a medida que las personas se esforzaban por superar las barreras que ofrecían los ríos y mares. Los relieves asirios muestran pescadores flotando en cámaras infladas y soldados recostados sobre ellas remando. En las regiones boscosas, el tronco o el atado en juncos que transportaba a una sola persona pronto se convirtió en una balsa de tronco atados capaz de transportar o trasladar más gente y productos. En los tramos pantanosos del Nilo, Tigris y Éufrates, las balsas fabricadas con atados de juncos fueron perfeccionadas hasta que se creó la canoa del mismo material. Las características especiales que requerían los rápidos y las aguas rápidas del Éufrates y el Alto Tigris dieron lugar al desarrollo de las balsas flotadoras, una plataforma de madera que se sostenía sobre pieles infladas y se continuó usando hasta épocas recientes. En el lugar del destino río abajo se desmontaban las partes de madera y se vendían, y las pieles desinfladas se llevaban río arriba para usarlas nuevamente. Las primeras versiones de barcos propiamente dichos consistía en un cuero estirado y conciso sobre un marco liviano hecho de ramas para transporte fácil cuando era necesario. Dichas embarcaciones, esenciales para viajar por ríos, se describen en detalle en relieves asirios entre el 1000 y el 600 a.C., en zonas de aguas sin rocas, como el delta del Nilo, donde no habían materiales adecuados para fabricar armazones de ramas. Aparecieron barcazas de arcilla con forma de tina en los lugares donde había madera y la canoa hecha de corteza de árbol, con forma de abrevadero alargado y extremo de arcilla. Le consiguió la piragua, para cuya fabricación se requería una herramienta cortante o el uso controlado del fuego, desde Europa hasta la India y desde la Edad de Piedra hasta el periodo romano tardío. La piragua se solía utilizar por vía fluvial en las regiones donde hubiera bosques que proveyeran troncos. Las piraguas modificadas con laterales más elevados y refuerzos fueron los prototipos de los botes de tablones con quilla, cosquillaje e hiladas. Vía fluviales interiores. La civilización surgió a lo largo de dos vías fluviales que conectaban los territorios de las principales unidades políticas y proporcionaban transporte interno. Las embarcaciones en el Nilo de Egipto. El Nilo proveía unos 1200 kilómetros, 750 millas, de vías fluviales sin obstrucciones, con una corriente que llevaba embarcaciones desde Asuán y la primera catarata hasta la desembocadura. Los vientos fuertes del norte llevaban de regreso las embarcaciones que navegaban a vela. Esas condiciones ideales que sin duda construyeron el desarrollo de los viajes y el transporte por agua, lamentablemente se fueron perdiendo por falta de madera.
En consecuencia, los egipcios recurrieron a los abundantes juncos del Nilo para crear balsas sencillas. Antes del 3000 a.C., esas balsas se habían convertido en naves angostas y puntiagudas con paletas y remos para impulsarlas. Las modificaciones consistieron en cabinas y un número cada vez mayor de remeros. La forma era arqueada o semejante a una hoz, con una proa algo cuadrada y con una popa que se elevaba de manera casi vertical desde el agua. En la parte delantera, encima de la plataforma de juncos que acarreaba a los pasajeros y la carga, se colocaba una vela cuadrada. El peso liviano y el calado poco profundo hacía que esas embarcaciones fueran muy útiles en los canales y pantanos del sistema del río Nilo. Poco después del 3000 a.C., estas frágiles embarcaciones de juncos reforzadas con tablas transportaron los enormes bloques de granito y piedra utilizados para construir las impresionantes obras arquitectónicas que comenzaron a adornar las riberas del Nilo. Esas barcas de juncos amarrados y tablones proveyeron el diseño de las primeras embarcaciones egipcias propiamente dichas, con cascos plano y terminaciones cuadradas. Sin embargo, al poco tiempo luego de librarse los voluminosos fajos de juncos, las naves egipcias cambiaron su forma por otras de base redondeada, proa puntiaguda y popa también redondeada. Las representaciones en pintura, relieves y modelos indican que las embarcaciones del río Nilo, construidas en su mayor con cedro proveniente de Asia Menor y el Líbano, crecieron drásticamente en tamaño y formas. Las embarcaciones de carga de 45 metros, 150 pies de largo, requerían de 40 a 50 remeros. Más tarde, las enormes barcazas de aproximadamente 60 metros por 20 metros, 200 por 70 pies, arrastradas por una flotilla de remolcadores a remo, recorrían el río Nilo, dado que se utilizaban en las grandes obras de construcción entre Asuán y el delta. Los navíos más pequeños tenían mástiles, paletas o remos. Algunos también estaban equipados con una vela. Egipto gozaba de una particular ventaja para el comercio marítimo internacional por ser la única nación con acceso directo tanto al Mediterráneo como al Mar Rojo. En consecuencia, durante los periodos del antiguo reino se establecieron dos rutas marítimas de larga distancia a Siria y Punt, África Oriental. Las primeras rutas a Biblos pronto se extendió a Chipre, Creta y posiblemente otros sitios del Egeo. Las primeras embarcaciones marítimas que aparecen en un relieve de aproximadamente 2450 a.C. tenía cascos en forma de cuchara con la proa y la popa largas y esbeltas que sobresalían, más un atado de sogas que podían ajustarse para compensar cualquier hundimiento de un extremo a otro. Las naves de la flota de la reina Hatshepsut que comerciaban con la costa de África Oriental presentaban un considerable refinamiento. El mástil de dos patas con una vela alta, angosta y rectangular ubicado en la parte delantera fue reemplazado por otro colocado en medio con una vela ancha y una baja. Los remos más pequeños de cada alcázar fueron reemplazados por uno solo de grandes dimensiones. La presencia de 15 remeros de cada lado se requerían un espacio no menor de 15 metros, 45 pies. Sugiere que la embarcación medía aproximadamente 30 metros o 90 pies de largo. Según se observa en los relieves, al final del periodo del Nuevo Reino, la nave usada por Ramsés III fue a la invasión de los pueblos del mar. Cerca del 1170 a.C. presentan cambios radicales en la construcción. Naves mesopotámicas. Los reyes y mercaderes de la Mesopotamia también operaban en rutas marítimas de larga distancia en el Mar Rojo y el Océano Índico desde varias ciudades del interior a las que se podían llegar navegando a lo largo de los ríos Éufrates y Tigris. Para el 3000 a.C., el comercio exterior constituía un aspecto floreciente de la economía regional. Las empresas marítimas incluían emprendimientos reales y privados para suministrar metales,
madera y artículos de lujo que no existían en la economía mesopotámica. Un modelo de arcilla de una nave tipo tazón con una proa y una popa muy reducida, posiblemente hecha de pieles alrededor del 3400 a.C., es la evidencia más antigua de naves mesopotámicas. Es posible que se hayan utilizado mástiles y velas, si bien la evidencia contundente de embarcaciones de este tipo aparece mucho después. Las representaciones más antiguas que se observan en los sellos sugieren el uso de diseños cuadrados de juncos similares a los egipcios. Un viento que siempre soplaba del norte y los rápidos saltos de Tigris y Éufrates disminuyeron el desarrollo de embarcaciones comerciales y navíos más grandes. En consecuencia, la primera embarcación liviana propulsada por paletas o remos fueron evolucionando y se convirtieron en diseños de madera con remos y velas. Las embarcaciones más grandes aparentemente cargaban menos de 11 toneladas y la mayoría la mitad de ese peso. Por lo general se construían con tablones unidos en los bordes e insertados en armazones para lograr estabilidad. Estas naves de extremo cuadrados tenían una única vela o tela o de esferas de junco, y las más grandes eran impulsadas por 11 remeros. Entre los años 3000 y 2000 a.C., el comercio exterior con África Oriental e India se desarrollaba a través del Golfo Pérsico en naves de altura relativamente pequeñas. La mayor que se conoce contaba con una capacidad aproximada de unos 28 toneladas. Viajes y comercio internacional. Las rutas marítimas ofrecieron oportunidades para que las naciones en desarrollo obtuvieran riquezas y explotaran los misterios en tierras lejanas. En el Mediterráneo Oriental 3000 y 1000 a.C., los grandes avances en viajes marítimos entre 2000 y 1500 a.C. se deben atribuir al mundo insular del Egeo y las costas del Mediterráneo Oriental. En especial, los monoicos de Creta desarrollaron allí una magnífica flota naval y una marina mercante que conectaba ese mundo de islas. Sin embargo, los micenos, griegos continentales, dominaron Creta y formaron la Confederación Egea. Del 1500 y 1200 a.C. reclamaron el control sobre las aguas del Mediterráneo Oriental. Las naves cretenses con cascos redondeados que pueden verse en sellos que data aproximadamente del 1500 a.C. eran bastante diferentes a las egeas, de líneas rectas y extremos angulosos. Si bien los grabados evidentemente son estilizados, el delgado casco redondeado, que en algunos casos casi se asemejaba a una media luna, sostenía un mástil con puntadas en proa y popa con una vela cuadrada y altas. Estas naves cretenses con 10 o 15 remeros a cada lado, aproximadamente 15 a 23 metros de largo respectivamente. Las embarcaciones para pasajeros tenían además una cabina o camarote en la cubierta. Un mural egipcio hallado en una tumba del 1400 a.C. representa una flota siria de naves mercantes con cascos en forma de cuchara, tajamar recto, baos de cubierta a los costados y con vela ancha y cuadrado, muy similar a los navíos egipcios de aquella época. Las naves egipcias se braceaban amarrando sogas. La representación de los marineros, barbas, perfiles, vestimenta, sugieren claramente origen sirio. Si bien la evidencia proviene de Egipto, es poco probable que estos fueran navíos egipcios tripulados por sirios. Desde aproximadamente el 1600 a.C. en adelante, los cascos redondeados vinculados más con Creta. Estas naves mercantes con cubiertas espaciosas eran más grandes. Una tablilla urgarítica de 1200 a.C. da idea del tamaño al referirse a una remesa de granos de 450 toneladas. Las flotas de guerra del Levante en el 1200 a.C. impactaban por la cantidad y el diseño. Las embarcaciones para la lucha dejaron de tener cascos en forma de cuchara, alargado y redondeado. Se eliminaron las cubiertas y los remeros quedaban protegidos detrás de una alta amurada. El mástil con velas ajustables estaba coronado con una atalaya. La batalla naval, representada por las paredes del templo de Medinet Abu, entre las naves egeas, pueblo del mar, y egipcias,
indican clara similitud en construcción y diseño más allá de los aspectos ornamentales o sagrados. Las únicas armas ofensivas parecieran ser los garfios que se usaban al abordar las naves enemigas. Aparte de las maniobras tácticas de las naves, las batallas se peleaban con arcos, espadas y picas como se hacía en tierra. La modificación del arco para embestida parece de una época posterior. Barim, palabra de significado desconocido, segunda de Samuel 20:14. Algunos eruditos bíblicos creen que el texto original dice micritas, en referencia a la familia a la que pertenecía Seba, el hijo de Bicri, segunda de Samuel 20:13. Algunos identificaban a los Barim como residentes de una ciudad llamada Biria en el norte de Palestina. Bar Jesús, mago y falso profeta judío de Pafos, Hechos 13:6. El apóstol Pablo lo denunció y Bar Jesús quedó ciego. En Hechos 13:8 se lo denomina Elimas. Bar Kochba significa hijo de la estrella y fue el título que los judíos rebeldes le dieron a Simeón Bar Koseva, líder de su revolución en los años 132-135 después de Cristo. El título lo designaba Mesías, número 24:17. La revolución se desencadenó porque el emperador romano Adriano había comenzado a reedificar Jerusalén como una ciudad pagana y planeaba reemplazar el templo judío en ruinas con uno dedicado a Júpiter. Además se prohibió la circuncisión. Al principio los judíos se prepararon para la lucha en forma secreta. Cuando Adriano se fue de Siria, se rebelaron abiertamente, utilizando tácticas guerrilleras, pudieron vencer las fuerzas romanas y liberaron Jerusalén en el 132 después de Cristo. Bar Kochba era el líder civil del pueblo y Eleazar era el sumo sacerdote. El éxito inicial que obtuvieron produjo una rebelión tan generalizada que inclusive se les unieron algunos gentiles y samaritanos. Adriano tuvo que hacer regresar a Severo de Bretaña para reprimirlos. Fue una guerra larga y costosa para los romanos. Severo evitó el enfrentamiento directo y en vez de capturarlos en grupos pequeños, debilitó a los rebeldes cortándoles las provisiones, sitiando fortalezas y haciéndolos morir de hambre. Bar Kochba realizó su último levantamiento en Bétar, donde la mayoría de los insurgentes que quedaban murieron en el año 135. Algunos se refugiaron en cuevas del desierto de Judea y murieron de hambre. Barrabás, nombre que significa hijo del padre. Asesino y rebelde mantenido bajo custodia romana en épocas del juicio de Jesús. Marcos 15:15. Los 4 evangelios registran que cuando Pilatos ofreció liberar a Jesús o a Barrabás, la multitud pidió que liberaran a este último. Pilato cedió ante la exigencia, ordenó que crucificaran a Jesús y puso en libertad a Barrabás. Nada se sabe de su historia posterior. El texto crítico actual del Nuevo Testamento griego, el cual sigue a Orígenes, a diversas versiones antiguas del Nuevo Testamento y a una cantidad de manuscritos griegos, dice que Pilato lo llamó Jesús Barrabás. Mateo 27, 16 al 17. La lectura no es segura, pero es factible. Si esto fuera correcto, lo que Pilato le ofreció a la multitud fue elegir entre Jesús Mesías, Jesucristo, y Jesús Hijo del Padre, Jesús Barrabás. Barrera de escudo. Protuberancia en las superficies planas de los escudos. Cuando los escudos se hacían de cuero o madera, las barreras servían para fortalecerlos. Cuando se hacían de metal, las barreras eran de adorno. Job 15:26 dice que los impíos se imponen a Dios con una barrera de escudo espesa, es decir, con un escudo reforzado. En consecuencia, algunas traducciones modernas expresan el significado en lugar de utilizar la traducción literal.
escudo grueso y resistente, escudo macizo. Barsabás, nombre de persona que significa hijo de Sabas, nombre dado a José justo, el candidato que no fue elegido cuando la iglesia escogió un sustituto de Judas el traidor, Hechos 1:23, apellido de Judas, a quien la iglesia de Jerusalén escogió para que fuera con Pablo y Silas a Antioquía después del concilio de Jerusalén, Hechos 15:22. Bartimeo, mendigo ciego de las cercanías de Jericó, que clamó a Jesús pidiéndole misericordia a pesar de los esfuerzos de la gente para hacerlo callar. Jesús dijo que su fe persistente lo había salvado. Al poder ver, siguió a Jesús. Marcos 10, del 46 al 52. El nombre significa hijo de Timeo. Su ceguera lo había colocado en el anonimato, razón por la cual los testigos ni siquiera sabían su nombre. La historia demuestra el valor que Dios asigna a todas las personas, aún a lo más bajo y aparentemente menos significativo.